Vamos a darle gracias al Señor y vamos a comenzar con un canto de adoración. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tarde, porque Señor nos has permitido una vez más despertar, estar ante ti, Dios, Señor, y venir a reunirnos para alimentarnos de tu palabra, Dios. Queremos poner estos momentos en tus manos, que seas tú glorificado, seas exaltado, y que nos bendigas, Señor, con la administración de tu palabra, y que en medio de estas alabanzas que te tributamos, tu presencia se haga presente, Señor. Te lo rogamos esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero oír tu dulce voz. Escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. ¿Quiero escuchar? Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Hemos venido, Señor, a escuchar tu voz. Señor, que nuestro corazón sea alimentado de ti, Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti,
alabamos al Señor esta mañana, esta tarde. Amén. Aleluya. Él es nuestra única razón de nuestra adoración. Amén. Vamos, familia. Te exaltamos, Jesús. Aleluya. Amén.
mi voz para dar gloria al Cordero de Dios, Cordero inmolado, justo y fiel, honra y poder le pertenecen a Él. Alzo mis manos, alzo mi voz para dar gloria al Cordero de Dios. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Alzo mis manos, alzo mi voz para dar gloria al Cordero de Dios, Cordero inmolado, justo y fiel, honra y poder le pertenecen a Él. Alzo mis manos, alzo mi voz para dar gloria al Cordero de Dios. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Saltemos lento. A darle gloria a su nombre siempre. Exaltamos a Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Le voy a invitar a que cierre sus ojos un momento y levantemos nuestras manos en este cántico para confesar que de su presencia es donde recibimos el poder y la fortaleza, porque somos escuchados en toda necesidad, amados, precisamente por su grande amor que tiene para nosotros. Sí, Señor, gracias. Vamos, familia, cantemos. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti.
agradecemos tanto, Señor, por darte hacia nosotros. Te adoramos esta tarde, Señor. Vamos a decirle, familia, llenas hoy mi corazón. Llenas hoy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Vamos a dar un aplauso a nuestro Señor esta tarde. Te alabamos, Señor, oh Dios. Vamos a meditar, hermanos, en el texto 1 de Corintios 9, 24 al 27. Primera de Corintios 9, 24 al 27. Dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es un pasaje, hermanos, importante, porque en él podemos encontrar una palabra que nos exhorta a vivir nuestra vida cristiana como Dios la ha dispuesto para nosotros. Vamos a meditar de una manera práctica en lo que nos dice Dios a través del apóstol. En estos tiempos, y más ahora con todo lo que está sucediendo, vemos que muchos han dejado de lado su carrera. Me refiero a todo lo que conlleva nuestra vida cristiana. La asistencia a las iglesias, el cultivar una comunión en sus casas, el leer la Biblia. Estas cosas tan importantes de nosotros, los cristianos, muchos las han dejado de lado, ¿verdad? Y lo digo nada más por la estadística que hay mundialmente acerca de la asistencia en las congregaciones, ¿verdad? Ha habido un enfriamiento espiritual, ¿verdad? En donde se ha puesto a prueba de qué manera cada uno está llevando su vida personal en Cristo. Y por eso estos versículos nos hablan acerca de lo que es nuestra vida cristiana. Y lo primero que nosotros sabemos y entendemos, lo hemos oído muchas veces, es que la vida cristiana es una carrera, ¿sí? Ya es un término que lo conocemos hasta de memoria. Y aquí el apóstol Pablo utiliza la figura de un atleta y de un luchador en plena competencia. Y lo toma él así para enseñarnos acerca de cómo vivir y llegar a nuestra meta al cielo. Y sobre todo, obtener un reconocimiento de parte del Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo escribe estas cosas, nos da a entender que la vida cristiana, como decía, primer punto,
Es una carrera, pero esta carrera, hermanos, comenzó en cuanto nosotros entramos a la comunión con Cristo. Ahí comenzó a correr el cronómetro. ¿Se han dado cuenta que cuando dicen en sus marcas, listos, fuera, se acciona el cronómetro? Pues más o menos de la misma manera, nuestra vida cristiana, nuestra carrera comenzó. Así que lo segundo es que esta carrera, hermanos, que estamos viviendo, se debe de correr con una mentalidad de triunfo. Se debe de correr con una mentalidad de triunfo y siempre, hermanos, mirando a la meta. Siempre mirando a la meta. Y esto es posible, hermanos, cuando nosotros somos renovados en nuestra mente por la palabra. Nosotros conservamos el punto fijo que es la meta y nuestra mente se prepara para que nosotros siempre estemos pensando en triunfar, en ganar. Y hablo de triunfos en el sentido espiritual, no como lo pinta el mundo, de avance, de crecimiento. Así que esta carrera cristiana debe de correrse renovados en la palabra, pero también, hermanos, algo muy, muy importante, que en esta carrera cristiana, nuestra vida en Cristo, se necesita que tengamos disciplina. Se ha hablado mucho de la disciplina, pero aquí hablamos de la disciplina como un ejercicio, como una práctica, y lo podemos reunir como que nuestras facultades emocionales, psicológicas y nuestro intelecto sean sometidos al control del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser enfocado así? Porque son nuestras emociones las que muchas veces nos detienen de perseverar en la carrera cristiana. Psicológicamente, porque nos fabricamos a veces ideas, ¿sí? O perspectivas que nos impiden voluntariamente, nos impiden que nosotros sigamos corriendo, ¿sí? Y todo eso debe ser sometido al control del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cómo piensa el Espíritu? ¿Cómo dice que sigamos? ¿Cómo dice que corramos? Claro que todo lo tenemos ahí en la palabra. Ahora también esta carrera, esta vida, nos pide a nosotros que nos establezcamos en el propósito de no quedarnos atorados, ¿sí? Que haya un propósito, ¿sí? De no quedarnos ahí estancados o que nos detengamos por algún obstáculo que se nos presente y no procuremos levantarnos y seguir adelante. Tropiezos y obstáculos, hermanos, en la vida cristiana va a haber muchísimos. Y los va a haber todo el tiempo hasta que nos vayamos con el Señor, ¿sí? Pero está en nosotros que exista el propósito de no quedarnos atorados, ¿sí? Para eso, pues, podemos depender del consejo de los hermanos, del consejo de nuestros padres, del consejo de aquellas personas que te puedan aconsejar espiritualmente hablando. Que si vas y pides consejo a otro lugar que no conocen la palabra, pues te van a dar un consejo equivocado. Pero tengo yo que establecerme el propósito de no quedarme atorado. ¿Se han fijado que algunas personas dicen, o en la televisión vemos programas donde dicen, si es de médicos, dicen, en mi guardia nadie se muere? ¿Por qué? Porque esas personas que les toca de turno establecen que van a estar velando y fijándose en todo enfermo que llega, en toda emergencia que se presenta para ayudar y no darle paso a una negligencia y el paciente pues fallezca. Entonces, más o menos de esta manera nosotros debemos armarnos de un pensamiento en donde digamos, en mi vida cristiana no me voy a quedar atorado. Sí batallaré, sí lucharé, pero yo no me voy a quedar atorado, no me voy a quedar estancado. Ahí comienza el fundamento para seguir en esta carrera, ¿sí? El primer punto, si usted quiere englobar todo esto, le puede poner, la vida cristiana es una carrera.
En nuestro segundo punto, nuestro segundo apartado, aquí en 1 Corintios 9:24, el tema es la certeza de nuestra carrera. En este segundo punto, la certeza de nuestra carrera. Dice 1 Corintios 9:24, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Aquí hay una corta frase, dice: ¿no sabéis? Y el hecho de que el apóstol, hermanos, exprese se exprese de esta forma es para que nosotros nos quiere ilustrar una manera más clara del hecho de que nosotros estamos ciertamente en una carrera. ¿No sabéis? Porque algunos quizá lo saben de oídas, pero no corren, ¿sí? Entonces tiene que haber lo que se llama certeza, y certeza es una convicción profunda que estás en una carrera, ¿sí? Que estoy en una carrera, debe haber certeza. Así que el apóstol Pablo por eso dice: ¿no sabéis? Y con esto se trata de que se pretende de que no haya ignorancia en cuanto a cómo Dios quiere que avancemos, cómo Dios quiere que avancemos hasta que lleguemos con Él, ¿sí? Aquí nos dice que en un estadio los competidores corren, aunque uno solo es el que gana, pero el énfasis está en la manera en la que corren. Así que si nosotros nos ponemos a pensar, cuando un corredor en el estadio va a realizar su competencia, él lo primero que tiene que tener o debe tener es concentración. Concentración. O sea, en otras palabras, su atención debe centrarla. Concentración. Ustedes se han fijado, ellos están ahí en el piso, si son corredores, como vemos aquí, y están mirando, pero ellos no están mirando nomás lo largo de la pista, están teniendo en su mente la meta donde deben de llegar. Si están viendo quizás ya la parte que dice meta, y están ya viéndose cruzar, están viéndose ya cruzarla. Concentración, y eso es lo que hace falta en muchos cristianos que están corriendo la carrera cristiana. Falta concentrarse. Falta concentrarse en lo que, en mirar el punto fijo y fijar en su mente la meta. Entonces, esto conlleva muchas cuestiones muy prácticas. Por eso decía, es una palabra práctica. Aparte de tener una profundidad doctrinal, es práctica. Tiene que ver con lo que debemos hacer. Concentración primero. Segundo, los atletas aplican velocidad. O sea, con esto no quiero decir que la carrera cristiana se tenga que vivir a prisa, ¿no? Ya yo hago esto, yo lo otro. No, se trata de que estés consciente de que vas a avanzar, de que vas a avanzar a un paso, de que vas a ir caminando, de que te vas decidiendo a hacer, avanzar, ¿sí? Y tercero, los atletas también tratan de no mirar a los demás, porque entonces se distraerán y lo más probable es que se tropiecen. ¿Sabes? Cuando un corredor va en la pista y de reojo o voltea y ve al otro, ya menguó su rendimiento. ¿Y sabes qué? El otro se le adelanta, se distrajo, porque su mente quedó fuera del enfoque, de la concentración, de la atención que tenía por cuidar al otro. Así que en una aplicación práctica para nosotros es que hagas lo que tengas que hacer, que yo haga lo que tenga que hacer, sin mirar en el sentido de competencia del otro. El otro también va en el mismo estadio de la vida cristiana, él también sigue corriendo, pero de él depende, ¿sí?, si avanza o no avanza. De él depende si se concentra o no. De él depende si aplica el paso por paso. Y de él depende si me voltea a ver para tropezarse. Entonces, este es un consejo para todos, ¿verdad? Y para evitar un atoramiento, como dijimos al principio. Y la instrucción, hermanos, es que nosotros lo hagamos de esta manera semejante. Dice: corran de tal manera que obtengan el premio. Cuando dice de tal manera, está diciéndonos, así como se los estoy ilustrando, así corran, como esos atletas.
con esos principios. Y en otra versión, fíjate, esta frase dice, corran para ganar. Corran para ganar. Como cristianos nosotros debemos de buscar vivir nuestra vida cristiana, nuestra carrera, corriendo para ganar. ¿Qué es ganar? Conseguir lo que Dios quiere que consigamos para su gloria y para edificación de la congregación y de nosotros mismos. Ahora, lo que aprendemos, hermanos, es que a todos los que somos cristianos se nos ha llamado a cumplir con el propósito de Cristo, que es anunciar las virtudes de Dios, de Cristo, los privilegios, y sobre todo se nos ha llamado, hermanos, se nos ha llamado a ser parte de las recompensas que son descritas en el Evangelio. Ellos tienen una meta, dice que una corona corruptible, hay una recompensa, pero nosotros vamos por una corona incorruptible, por recompensas que no terminarán y que están allí, en la meta. Imagínate que en la meta, que es con el Señor, ya están ahí las coronas, solo es que tú las visualices con fe. ¿Qué corona quieres? Esa corona, entonces quieres esa corona de ganar almas, de edificar a los hermanos, de ser pastor, hay muchas. Entonces debemos nosotros de fijar nuestra mente, nuestro corazón y caminar nuestra vida cristiana de tal manera que lo vamos a obtener. En ese día, hermanos, va a haber muchas recompensas. Podríamos quizás imaginarnos el paso de cada quien y sus recompensas, a uno, al otro, a unos 2, 3, 4, 5, a unos quizá una. Pero en medio de todo eso va a haber un gozo por lo que Dios nos ha prometido y que nosotros estamos luchando por conseguir. Así que, entonces, ahora, hermanos, sabemos perfectamente que estamos en una carrera y que lucharemos para obtener premios. No nomás van a luchar para que, o lucharemos para que se oiga bien, digamos, la alabanza o vayamos creciendo en predicar. No, vamos a luchar por obtener un premio eternal. Tercer punto, tenemos también, hermanos, la disciplina espiritual. Aquí entramos a esta área tan importante, disciplina espiritual. Y esto de las recompensas, es un privilegio, hermanos, para nosotros los cristianos. A nadie se le promete recompensas eternas más que a nosotros. Pero es por esto, hermanos, que demandará de nosotros disciplinas espirituales. Disciplinas espirituales. Así como los corredores de los estadios, o los que luchan, ahí dice, los que luchan, hablando de los que luchan en aquel tiempo era la lucha grecorromana, ¿verdad? Pero dice que ellos también llevaron disciplinas y nosotros debemos también tener disciplinas espirituales, y estas disciplinas espirituales nos van a mantener en el carril, como va el corredor en su carril. Nos van a mantener allí en el carril o en el camino de nuestra competencia. Por la razón, hermanos, de que si no tenemos disciplinas espirituales, escúchenme bien, si no tenemos disciplinas espirituales, fácilmente seremos estorbados, nos volveremos vulnerables a cualquier obstáculo, ¿sí? Por eso es necesario que tengamos disciplinas espirituales. En otras palabras, nuestros deseos carnales pueden distraernos y sacarnos de seguir en el camino. Es como decía yo hace un momento, muchos con estas situaciones lo han visto la pandemia como un estorbo en el camino. Y es lo que está sucediendo, pero lo malo no ha sido la pandemia para nosotros, hermanos. Lo malo ha sido que los cristianos, muchos, no han sabido
brincar ese obstáculo y se han acomodado al relax de quédate en casa y quizás durmiendo y sin hacer nada, no oras, no ayunas, no lees la palabra, lo han desaprovechado. Y esto es porque ellos no han tenido disciplinas espirituales. Y la disciplina espiritual se ejercita en cualquier circunstancia. Podemos recordar hombres como Daniel, como aquellos profetas, Ezequiel, Jeremías, todos ellos tenían disciplinas espirituales, especialmente la oración, y los tiempos que ellos estaban viviendo eran muy difíciles, de vida o muerte. Y ellos ahí quedó establecido en la Escritura cómo vivieron ellos su carrera. Ahora, es por eso que el apóstol nos ilustra esto por medio de estos atletas. El deportista que corre grandes distancias y el otro que lucha. ¿Sabe por qué tomó estas dos figuras el apóstol? Porque eran las dos disciplinas para los atletas de alto rendimiento. Así que como cristianos, hermanos, nosotros debemos considerarnos como atletas espirituales de alto rendimiento. Usted puede darse cuenta, los jóvenes atletas que hemos visto en algunos programas de alto rendimiento como el hexatlón, son jóvenes de alto rendimiento, brincando, saltando, dando vuelta, nadando, subiéndose una soga y bajando. Ese es un alto rendimiento. Pero han tenido una previa capacitación y nosotros, hermanos, debemos también en disciplinas y nosotros debemos considerarnos atletas de alto rendimiento. ¿Sí? Son disciplinas, a los atletas de alto rendimiento son capacitados en disciplinas rigurosas. Y esto es necesario, como ellos, para mantenernos en forma, vamos a poner así entre comillas, en forma para alcanzar ser premiado. ¿Sabe? Podemos definir la disciplina espiritual de esta manera. Es aquella que genera carácter y dominio propio, trayendo como resultado una vida ordenada y eficiente. Esa es la disciplina espiritual, aquella que genera carácter y dominio propio, trayendo como resultado una vida ordenada y eficiente. Así que, hermanos, entonces, con esto deducimos que si queremos alcanzar la victoria, pues hay que someternos a la disciplina. Y si queremos, por ejemplo, si queremos conocer a Dios más profundamente, pues también esto requerirá disciplina. ¿Y disciplina en qué? Pues en la lectura de la palabra, ayuno, meditación, estudio y sobre todo disciplina en los tiempos de oración. Aquí podemos entonces nosotros establecer un parámetro. ¿Cuánto tiempo oro? ¿Cuánto tiempo leo la palabra? ¿Ayuno? Tú te puedes hacer un examen. Entonces te darás cuenta si estás corriendo, ejercitándote en las disciplinas espirituales, por mencionar algunas. O yo. Todo esto, hermanos, debemos practicarlo con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, entre más precisos sean nuestros planes, entonces vamos a entender mejor cuáles disciplinas serán necesarios para lograrlos. Aquí va el propósito. Vuelvo a lo que me atañe. Quiero enseñar bien, debo ser disciplinado en la metodología que yo estudio, que yo uso para estudiar. Metodología, o sea, mi método que uso para estudiar, debo profundizar más en mi método para alcanzar. Y esto precisamente como establece el propósito que yo quiero, pues me demanda que sea más disciplinado, más observador en mi método que estoy llevando. Ahora, tú quieres crecer en algún área ministerial, es igual. Tienes que tener disciplina y te va a demandar te va a demandar pues que tú puedas establecer qué vas a hacer. Es, por ejemplo, miren, el hecho de que nosotros
les mande los cantos por WhatsApp. Ahorita no les he mandado ninguno. Y que ustedes los escuchen, ahora las cantoras, los escuchen una y otra vez, es para que alcancemos la meta de que puedan dominar los tonos y la melodía que lleva esa canción. Igual para el baterista, igual para el tecladista, que escuchen los tiempos, por eso se manda. Nuestra meta es alcanzar ¿cómo podemos decir? Pues lo bueno para el Señor nos demanda a nosotros que logremos eso. Me pasó un caso, hermanos. Trabajé así, quise trabajar en algún tiempo con otro grupo, me dejaron de líder y lo primero que hice fue precisamente eso. Al siguiente sábado nadie había escuchado el audio. Prefirieron seguir con 3 horas de estar plática y plática, o 2 horas, o 1 hora, plática y plática y plática, hasta que dijeron, pues vamos a darle, ¿no? Y vieras cuánto tiempo se perdió. Cuando no se tuvo esa disciplina, pues fue imposible avanzar, ¿sí? Fue imposible avanzar. Y sabes, si tu propósito es muy definido, entonces te va a marcar cuáles disciplinas necesitas para lograrlo. Yo quiero ser un buen músico, pero si nunca estudias el teclado, nunca te pones a digitalizar o a investigar más de la música, pues no se va a lograr. O cualquier otra cosa, por poner un ejemplo. Ahora, hermanos, esto se enfoca así, porque el hecho de desear hacer la voluntad de Dios no es suficiente, hermanos. Es indispensable tener disciplina. Hay muchos buenos deseos. Mucha gente desea, no, yo quisiera servir al Señor, yo deseo, pero hasta ahí se queda. Entonces, se necesita, hermanos, la disciplina. Y es que la disciplina, hermanos, forma la piedad en nosotros. Ahí en 1 Timoteo 4:7 dice, desecha las fábulas profanas de viejas, y luego dice, ejercítate para la piedad. Se lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Dice, hay quienes andan inventando cuentos tontos que no son de Dios. No los aceptes, sino más bien entrénate para una vida dedicada a Dios. Ejercítate para la piedad. La palabra ejercítate viene del griego gymnazo, de donde viene la palabra gimnasio y la palabra gimnasia. Y fíjate, esto quiere decir, aparte, gimnasio o gimnazo quiere decir hacer ejercicios desnudo. Esa es la definición. Pero esto nos lleva a que nosotros nos ejercitemos despojados. ¿Qué quiere decir? Nos habla de ser sinceros delante de Dios, ser francos, sin hipocresías. Y esto, hermanos, da como resultado un atleta, alguien que está corriendo por su carril de manera correcta y en excelentes condiciones. Al 100, ahí va ese atleta. No quiere decir que no tenga problemas, sí, pero los va superando con la ayuda de Dios y con las disciplinas que tiene en su vida personal. Así que, después de esto, en él se produce el fruto de justicia, y esto es precisamente lo que se recompensa. Hebreos 12:11, se recompensa el fruto de justicia, pero para que brote, ¿sí?, en ese ejercitamiento de la vida cristiana, pues va a costar. Dice, es verdad que ninguna disciplina, Hebreos 12:11, al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Otra vez, a los que por ella, o a los que han sido metidos al gimnasio de la vida, de la carrera cristiana, de la piedad. Así que, fíjate, imagínate un cristiano con músculos espirituales de la oración bien fuerte, o músculos espirituales de la lectura de la palabra. Imagínate, literal, imagínate a alguien que levanta pesa, pero que cada músculo significa ahora en Cristo el músculo de la oración, el músculo de la fe, el músculo del ayuno, el músculo de la palabra, la lectura de la palabra. Imagínate, vete de esa manera.
Así que al estar practicando la gimnasia espiritual, hermanos, ejercitándonos en esas disciplinas, el mismo Espíritu Santo nos dará también, hermanos, el discernimiento, aparte, para detectar la obra del maligno y las armas que está usando a través del sistema mundano que ha levantado contra Dios y contra sus hijos, y el propósito del cual es que te detengas, que me detenga. Cuarto punto, ¿qué requisitos para una vida disciplinada? Poniendo énfasis, hermanos, en lo que cuesta ser disciplinado, entonces entendemos que no será nada fácil. No será nada fácil. Va a ser una tarea rigurosa. Y el apóstol se encarga de decírnoslos en los versículos 25 al 27 de la carta a los Corintios que estamos leyendo. Dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Dice, de todo se abstiene. ¿Qué quiere decir esto? De todo cuanto le pueda perjudicar en su cuerpo, hablando de los corredores físicos. Dice, sean comidas que les causan peso o enfermedad, además de hacer otras cosas que dañen su cuerpo para realizar el ejercicio y posteriormente la competencia a la cual van a desempeñar. Es así, hermanos, que el mismo cristiano debemos demostrar abstinencia. ¿Contra qué? Contra todas esas cosas como pensamientos, como deseos del cuerpo, como cosas que no son del Espíritu Santo, y nosotros debemos de abstenernos, de decirle no a esas cosas, ¿sí? Porque nuestros cuerpos, hermanos, serán los primeros en oponerse, porque el pecado mora en nuestros miembros. Y es por ese motivo que el Señor sabe que ejercitarnos en la decisión de hacer su voluntad, desde ese momento el yo se opondrá. El yo se opondrá, y Él mismo nos dice aquí en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Negarse es abstenerse, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué podemos entonces decir como requisitos para una vida disciplinada? Primero, fijar bien tu meta y propósito definidos. Tu propósito, tu meta, Cristo. Tu propósito, una corona incorruptible. ¿Sí? Así que este es el mayor aliento para nuestra carrera cristiana, hermanos. Los que corrían en esos juegos, hermanos, se mantenían con una dieta exigente, se ejercitaban. Y los que procuran o los que procuramos tener intereses eternos para nuestras almas, como son las recompensas, debemos pelear con fuerza contra todo lo que es carnal. Pelear con fuerza. No se debe tolerar que mande el cuerpo. No se debe tolerar. Más bien debemos someternos a disciplinar nuestras mentes. Tenemos que someter a disciplina nuestra alma. Y sí, hermanos, podemos enfrentar nuestros dolores de la vida con serenidad, pero con entereza. Nuestras tentaciones con la fuerza que Dios nos da. Y nuestras desilusiones, hermanos, con el valor que nos da Cristo. Por eso es que nosotros podemos ahora disciplinarnos para al final recibir lo que hemos estado anhelando. Por eso el apóstol Pablo decía, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, ahora me espera. Porque tenía bien fijos estas cosas en su mente. Y sobre todo proseguir esa meta con diligencia. Quinto punto y último, desarrollando una vida disciplinada. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En la palabra de Dios para todos, el versículo 26 dice, por eso yo no corro sin una meta, ni peleo como los boxeadores que solo dan golpes al aire.
Así que Pablo en estos versículos nos encierra algo muy personal de él, cómo vive su vida disciplinada y cómo la desarrolla. Y nosotros, la pregunta, ¿cómo podemos entonces nosotros desarrollar una vida disciplinada o una vida de disciplina espiritual? Bueno, voy a recalcar los puntos: leyendo cada día una porción de la Biblia, orando todos los días, buscando hacer tiempos especiales, practicando el silencio de Dios. Y practicando el silencio de Dios, ¿por qué? Porque cuando practicas el silencio de Dios o con Dios, te sientas y empiezas a meditar. Y Dios empieza a traerte un entendimiento de las cosas que quizá no entendemos, pero es necesario detenerse, estar en silencio y pensar en lo que Dios dice. Si meditas en una parte de su palabra, verás que Dios te va a dar cosas preciosas. Ahora, asistiendo a la iglesia, porque aquí en la iglesia, hermanos, estrechamos los vínculos fraternales, estudiamos la palabra y nos fortalecemos en nuestra comunión con Dios por medio del Espíritu Santo. Así que, hermanos, tú eres un cristiano, yo soy un cristiano que hemos sido puestos en una carrera, pero en una carrera donde el Señor siempre irá de nuestro lado, siempre nos irá impulsando, siempre está poniendo esa meta en nuestro corazón y nuestra mente para que nosotros alcancemos, para que nosotros logremos eso cuando estemos allá con Él, esa corona, esa recompensa, ese reconocimiento. Por eso, en conclusión, lo que nosotros podemos aprender hoy es que no debemos permitir que nuestros deseos naturales nos priven de tan grandes bendiciones, ¿sí? Consideremos que cualquier disciplina, hermanos, que nos impongamos en el sentido de ser guiados por el Señor, pues no va a ser muy agradable. Si te empiezas a ejercitar, a orar 15 minutos diarios, empezarás quizá bien el primer día, al siguiente vas a sentir la oposición de la carne, al tercero ya no vas a estar ahí, pero tienes que luchar para que esos 10 minutos sean constantes y frecuentes, y el Señor te fortalezca y se convierta en un hábito de oración. Ya si te extiendes a media hora, a una hora, Dios te irá haciendo un guerrero de oración. Entonces no se llega a esos planos a menos que tengamos disciplinas espirituales, porque estamos corriendo verdaderamente una carrera cristiana, una carrera espiritual, hermanos. Y la carrera espiritual va en contra de la meta que tiene la carrera carnal, que es la del mundo. Amén. Póngase de pie, hermanos, vamos a dar gracias al Señor y pedirle que nos ayude. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Sabemos que tenemos, oh Dios, de ti nuestra ayuda, nuestra fortaleza, y que en medio de esta carrera con tantos obstáculos, tú estarás siempre levantándonos para superarlos, Dios. Gracias por tu presencia, Jesús, en nuestras vidas. Y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos tome, Señor, ponga en nuestros corazones lo que debemos, Señor, comenzar a hacer para estar tomando la fuerza, Señor, que viene de tu lugar santísimo, Dios. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.